Familia, bienvenidos un día más al canal, espero que se encuentren muy bien. Hoy día el producto que les traigo aquí al canal y que quiero compartir con todos ustedes es un producto que actualmente tengo incluido en mi rutina de skincare para que me ayude en ese proceso de retirar mi maquillaje y limpiar mi piel. Se trata nada más y nada menos que de las toallitas desmaquillantes de la marca de Neutrogena. Analicemos a fondo este producto para ver entonces qué es exactamente este producto, para qué tipo de piel está dirigido, qué es exactamente lo que contienen estas toallitas, porque dice que tiene toronja y ácido salicílico, y basados entonces en esto, ¿qué beneficios exactamente va a aportar estas toallitas a nuestra piel, especialmente a las pieles acnéicas? Porque así lo dice. Este video está cargado de muchísima información y está bien interesante, así que ustedes por su parte aguanten ese pulgarcito y quédense hasta el final de este video porque ya mismo vamos a comenzar. ¿Qué son exactamente estas toallitas y para qué se utilizan? La marca de Neutrogena en su página web oficial en México, neutrogena.com.mx, nos indica en la parte de la descripción general del producto, nos dice que estas toallas son toallas suaves y prehumedecidas que limpian totalmente las impurezas que pueden obstruir los poros. Sabemos que los poros se obstruyen por las impurezas, todo con una refrescante explosión de toronja. Eso es muy cierto, estas toallitas tienen un olor a toronja pero explosivo, es una cosa que ni siquiera tienes que acercarte para poder percibir ese olor, basta simplemente con que abras el empaque para que tus percibas el olor a toronja de manera increíble. Ahora, ya que sabemos entonces que son unas toallitas pues que se utilizan para limpiar nuestra cara y no dejar entonces que los poros se obstruyan, ¿para qué tipo de piel está indicada estas toallitas? Regresando nuevamente a la página web oficial de Neutrogena en México, nos dice que estas toallitas son ideales para la piel propensa a la formación de barros y espinillas. Eliminan las impurezas y la grasa que obstruyen los poros en un solo paso, dejando la piel limpia y sin residuo graso y que no tiene necesidad de enjuagar. Vaya cuánta información hay por aquí, pero vamos a empezar a desglosar. La marca nos dice en su página web que estas toallitas desmaquillantes son ideales para pieles que son propensas a crear acné, barros y espinillas, o sea, yo. ¿Y esto por qué? ¿Por qué me dices entonces que estas toallitas están especialmente formuladas para personas que tenemos piel acnéica? Porque estas toallitas, aparte del extracto de toronja, también contienen ácido salicílico. El ácido salicílico es un ingrediente principal en todos los productos que hacen tratamiento que sea especialmente para el acné. Por ejemplo, yo llevo algún tiempo utilizando este gel antiacné que es ácido salicílico puro y realmente ayuda, a mí me ha ayudado muchísimo con la aparición, con que ya no me aparezcan, ¿ok? Con los brotes de acné. Así que el ácido salicílico en realidad está recomendado para los tratamientos que son entonces para limpiar los poros y no dejar que se cree entonces barro, espinillas y acné. Entonces, pero fíjense que aunque estas toallitas contienen extracto de toronja y ácido salicílico, regresamos nuevamente a la página oficial de Neutrogena en México porque fíjense la precaución que nos da. Nos dice, para personas que no han utilizado productos que contengan ácido salicílico, es recomendable iniciar el uso del producto una vez por semana y aumentar la frecuencia gradualmente conforme a tu tolerancia y necesidad, y hasta 2 veces por día. Si tú no has utilizado nunca ácido salicílico en tu carita, entonces utiliza estas toallitas solo una vez por semana para darle tiempo a tu piel a que reaccione y tome y tolere el ácido salicílico con mucha calma. Si tú ya lo has utilizado como yo y ya tu piel entonces conoce y tolera el ácido salicílico, no hay problema. Pero si no lo has utilizado, si no has utilizado el ácido salicílico, entonces la página te recomienda utilizar estas toallitas desmaquillantes una vez por semana y luego entonces gradualmente vas incorporando de pronto ya 2 veces a la semana, 3 veces a la semana hasta que tu piel entonces tolere de manera tranquila, sin alteraciones, el ácido salicílico.
¿Qué beneficios me va a aportar a mí el uso de estas toallitas desmaquillantes de Neutrógena que no contienen aceite, que contienen ácido salicílico, que contienen extractos de toronja en mi piel? Regresamos a la página web y la marca nos dice que los beneficios de utilizar estas toallitas es que son toallitas ideales para pieles propensas a la formación de barros y espinillas, ya lo vimos por el hecho de que contiene ácido salicílico. Son unas toallitas que no dejan residuo grasoso, por lo que no es necesario enjuagar. No deja residuo grasoso, es cierto, pero esto de que no se necesita enjuagar, pues como les digo, la marca indica que no se necesita enjuagar, yo sí lo enjuago. Dice que son toallitas dermatológicamente probadas, importantísimo, especialmente para las personas que padecemos de brotes. Es importante saber cualquier producto que apliquemos en nuestra piel que esté dermatológicamente probado y que sea no comedogénico. Es un producto que es libre de aceites, es hipoalergénico, perfecto entonces para las personas también que tienen piel sensible y tienden a tener alergia o reacción cuando aplican entonces un producto de forma tópica sobre la piel. Y nos indica también que otro beneficio de utilizar estas toallitas es que contiene ácido salicílico, así que estaríamos aportando este ingrediente a nuestra piel. Y también nos habla entonces de que esta bolsita, este pack contiene 25 piezas. Con respecto al precio, que a ustedes también les gusta que les dé el precio de los productos, acá nos da 3 opciones y viendo por ejemplo la primera opción que es Walmart, al ir a su página web nos indica, acá están las toallitas Neutrógena, toallitas limpiadoras de Neutrógena, Pink Dry Food de 25 piezas, toallitas antiacné porque contienen ácido salicílico. Nos dice que tiene un precio de 192 pesos mexicanos, lo que equivale a $5. Vamos entonces a desmaquillarnos. Veamos primero cómo es que la marca nos indica a nosotros que vamos a utilizar entonces estas toallitas. Aquí en página la marca nos dice cómo y cuándo usar estas toallitas. Pasa la toallita suavemente sobre el rostro, removiendo las impurezas que obstruyen los poros, como el polvo y la grasa. Dice que no es necesario enjuagar y que evitemos el área alrededor de los ojos, contiene ácido. Y después de sacar la toallita, cierre el empaque nuevamente. Perfecto, entonces, como pueden ver, no es primera vez que yo estoy utilizando estas toallitas. Yo son las que estoy utilizando actualmente. Ya les comenté entonces que tiene este tapecito aquí porque huelen divino. Entonces, para que no se me sequen, vamos entonces a retirar la toallita. Vuelvo a tapar el empaque bien para que no se seque ni pierda entonces el olor. Y por acá tenemos la toallita, como ven es una toalla bastante gruesa, no es finitica. Así que la marca lo que sugiere entonces es que pasemos la toallita suavemente sobre el rostro para retirar entonces el maquillaje. Como ven, acá tengo mis 3 Reyes Magos, pues que nunca faltan por allí. Y yo les digo sinceramente, no es exactamente esta la forma en la que yo suelo desmaquillar mi cara. Yo en realidad a mí me gusta es primero aplicar un poquito de aceite, diluir bien el maquillaje, derretirlo y luego entonces sí pasar estas toallitas para desmaquillar entonces completamente mi piel, pero vamos a hacerlo aquí entonces como dice la marca en la página para ver entonces. A mí particularmente me gusta más con el aceite porque la toallita corre mucho mejor, no es tan seca. Voy a evitar el área de los ojos como indica la marca para no irritar los ojitos porque como contiene ácido salicílico y tiene extracto de toronja también que es cítrico, entonces puede llegar a irritar mi piel. Como ven, aquí estoy entonces ya retirando el maquillaje. El olor definitivamente es divino, pero a mí, como les digo, en realidad no me gusta retirar así el maquillaje, mis amores. A mí me gusta es con un poquito de aceite. Aquí me viene, miren, allí me viene una espinillota, así que me voy a aplicar mi ácido salicílico de una vez para que pues no me crezca más aún. Como ven, aquí ya retiré parte de mi maquillaje, pero lo que vamos a hacer ahora con respecto a enjuagar, la marca nos dice que no es necesario enjuagar. Ya aquí sí es a criterio de cada quien, pero yo quiero mostrarles, por ejemplo, porque yo sí desmaquillo.
yo sí luego enjuago y retiro esto porque, por ejemplo, fíjense, yo acá tengo un disco de algodón. Este disco de algodón solo está un poquito humedecido con un poquitín de agua y lo voy a pasar entonces por acá, por donde acabo de pasar la toallita, solo por aquí, para que vean que, porque a mí en realidad me gusta retirar el producto. Espero que aquí se alcance a ver allí cómo sigue saliendo maquillaje, y es porque en realidad, aunque las toallitas sí sacan, yo particularmente siento que cuando aplico aceite, cuando diluyo bien el maquillaje, lo derrito completo y ya luego entonces con la toallita lo retiro, sí sale mucho más maquillaje que así únicamente pasando la toallita desmaquillante. Ustedes pudiesen probar a ver qué forma les funciona más a ustedes, pero lo importante aquí al final del día es que nuestra cara esté totalmente limpia. A mí me gusta hacer la doble limpieza, que es primero con aceite y luego entonces con mi agua micelar. Y por supuesto entonces cuando ya derrito mi maquillaje con el aceite, lo que hago es retirarlo entonces con estas toallitas desmaquillantes. Con respecto a las consideraciones especiales que hay que tener en cuenta al momento de utilizar estas toallitas, para mí es muy importante tener en cuenta el no reemplazo. Es decir, hay muchas personas que tienden a reemplazar el uso de su jabón facial solamente por el uso de las toallas desmaquillantes. Si bien es cierto, estas toallitas pues están diseñadas y contienen ingredientes para retirar el maquillaje, realmente necesitamos también seguir nuestra rutina de skincare completa. Si retiramos nuestro maquillaje con las toallitas, pues también es necesario luego utilizar entonces un buen jabón facial, exfoliarnos, limpiarnos bien nuestra carita, para luego entonces pasar a la parte de alimentar nuestra piel, de aplicar el sérum, las cremas, alguna mascarilla, el tónico, todo lo que aporte a nuestra piel. Pero en lo que se refiere a retirar el maquillaje, retirar la suciedad de nuestra carita, el uso único de las toallitas desmaquillantes, por lo menos en mi caso, no lo hago exactamente así. No le dejo todo el trabajo de retirar y de limpiar mi cara a las toallitas desmaquillantes, sino que las utilizo para retirar y luego continúo retirando también. Entonces puede ser con mi agua micelar, puede ser con mi jabón facial, y ya así dejo entonces mi cara totalmente limpia. Igual que tampoco las utilizo todo el tiempo porque pueden llegar a irritar mi piel. Incluso por un tiempo sí la estuve utilizando bastante seguido, y pues no es que sean estas toallitas, sino que el uso de todas las toallitas desmaquillantes tienden a irritar la piel si la utilizamos con tanta frecuencia. Por lo general, si llego cansada, lo primero que hago es que tomo una toalla desmaquillante, de inmediato retiro rápido mi maquillaje, pero consciente de que luego, así esté cansada, lavo mi cara con mi jabón, y si ese día me toca exfoliar, pues entonces exfolio. Así esté demasiado cansada y no aplique mis cremas, igualito sí por lo menos me lavo la cara, porque mi piel es acnéica, y por una noche que yo me salte el proceso de retirar mi maquillaje, paso hasta 2 semanas lidiando con brotes, y realmente es una tortura. Entonces, para mí es importante mencionarles esta consideración especial de que no debemos reemplazar el uso de nuestro jabón facial, de nuestro exfoliante, solamente por el uso de las toallitas, sino que todo se complemente y trabaje entonces de la mano. En resumen, ya sabemos entonces que este producto son unas toallitas que nos ayudan a desmaquillar y a limpiar nuestra cara. Sabemos entonces que está dirigido a los tipos de piel que son acnéicas, que tienden a crear acné, barros y espinillas. Contiene extracto de toronja y ácido salicílico, que ayuda especialmente precisamente a las pieles que son acnéicas, que forman barritos y espinillas. Ya sabemos entonces la precaución que nos deja la marca de que si nunca has utilizado ácido salicílico, entonces incorpora estas toallitas a tu rutina utilizándola una vez por semana, y ya luego gradualmente entonces vas utilizando más este producto. Ya nos dice entonces en su página que estas toallitas, por lo menos en Walmart, tienen un precio de 192 pesos mexicanos, lo que equivale a $5, y ya les compartí entonces también cómo es que yo las utilizo para retirar mi maquillaje. Espero haberles dejado en este video toda la información que estaban buscando sobre estas toallitas desmaquillantes. Son las que yo actualmente estoy utilizando en mi rutina de skincare, y con mucho amor quise compartirla con todos ustedes. Yo como siempre les deseo una linda piel, nos vemos en un próximo video, y como siempre les mando un beso como es de costumbre.